Hola mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. ¿Qué tal? Después de mucho tiempo aquí preparando algunos materiales para poder presentar algunos mensajes de la Biblia y también reflexiones, sobre todo para ir mirando cada uno de nosotros de manera voluntaria, espontánea, las cosas que van sucediendo en nuestro entorno. Creo que todos nos hemos dado cuenta que realmente los tiempos en que vivimos son tiempos diferentes a los tiempos pasados. Quiero compartir con ustedes el día de hoy una diapositiva que he preparado con el fin de seguir una secuencia de un tema que a mí me apasiona y que por supuesto tuve el privilegio de ser profesor en la universidad del curso de Apocalipsis en la Escuela de Teología cuando tuve el privilegio de recibir ese encargo. Yo quisiera en esta mañana con ustedes no detenerme en otros comentarios, sino de paso, sin hacer mucha historia, ni tampoco revisar cada detalle, porque a veces se vuelve un poco tenso. Quiero con ustedes comentar un poco acerca de Apocalipsis, pero específicamente del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Como dije, de paso, como dicen, abuelo de paja. Apocalipsis, generalmente, cuando se habla de él, la mayoría de personas comienzan a hablar o pensar de que Apocalipsis es un libro difícil. Pero la escritura misma dice que Apocalipsis no es otra cosa más que la revelación de Jesucristo. Es decir, que el Apocalipsis revela a Jesucristo en el tiempo de la victoria final. No es otra cosa más. El Apocalipsis no es ninguna cosa secreta, oscura, difícil de entender, no. Sino más bien es una explicación clara de la parte histórico-bíblica de los acontecimientos del tiempo del fin en relación al triunfo y a la victoria de Jesús sobre el pecado. Esa es la idea. Así que esta mañana yo quiero con ustedes meditar de pasadita acerca de este tema. En primer lugar, el capítulo 13 de Apocalipsis es una profecía clave para entender los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Por qué es clave? Porque allí se revela principalmente los dos poderes más grandes que tendrán hegemonía, dominio total sobre el mundo. Uno que es el poder económico, bélico, y otro es el poder social y espiritual. Y en este capítulo se muestran los acontecimientos del tiempo del fin en función de estos dos poderes. Aquí los muestra como dos bestias. Así como en el libro de Daniel se viene mostrando en la imagen de bestias, que es símbolo de poder, así también en Apocalipsis utiliza este lenguaje para mostrarnos el poder que tiene estos dos sistemas de dominio que tendrá el mundo en el tiempo del fin. Asimismo, cuando hablamos hegemonía de poder, estos dos poderes irán tomando el control, tanto religioso como social, económico del mundo, bélico, como ya lo estamos viendo nosotros a través de este gran país llamado los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, en este capítulo vamos a ver el camino hacia el cumplimiento de lo que el capítulo dice acerca del tiempo del fin, porque ya vamos a ver lo que está sucediendo de manera sucinta al finalizar el capítulo en el tiempo del fin. O sea, vamos a tener una visión de lo que va a pasar con nosotros si es que nosotros nos mantenemos firmes a la promesa de Dios de guardar sus mandamientos y tener la fe de Jesucristo. Asimismo, yo quiero llamar a vuestra atención porque no hay otro privilegio más grande que tengamos nosotros, los que vivimos en este tiempo, de ver con nuestros propios ojos la profecía, el cumplimiento de la profecía. Así que yo creo que si antes usted creía que tenía claro todo el asunto, que ya estaba sucediendo y que todo parecía ya cierto, ahora usted lo está viendo con sus propios ojos de manera mucho más completa y, por supuesto, el cumplimiento mucho más exacto. Leamos juntos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Yo lo puse allí para que ustedes lo puedan ver y lo puse en dos partes, del 1 al 10 y del 11 en adelante. La parte primera tiene algunas características interesantes que yo voy a ir simplemente leyendo
y mencionando para que ustedes lo puedan analizar y, por supuesto, mirar en la historia. Pueden buscar en el Internet, si ustedes quieren, con el ChatGPT o directamente en Google, pueden encontrar ustedes lo que estamos aquí presentando y lo que vamos a mencionar de pasadilla. Capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, multitud, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No hay otra alternativa que esta es la Roma pagana, donde nacen estas 7 cabezas y 10 cuernos. Ustedes lo pueden revisar un poco en la historia. Por eso dije de pasada, no vamos a dedicarnos a analizar cada uno. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ah, interesante. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Ah, tenía algo de semejanza del leopardo mostrado en Daniel. Sus pies como de oso. Ah, interesante. O sea, tenía características de poder, así como la del oso en Daniel. Y su boca como boca de león, también como la bestia de Daniel acerca del león. ¿No es cierto? Ahí está simbolizado Medo-Persia, ahí está simbolizado Babilonia, ahí estaba simbolizado Grecia. Esas tres imágenes que presenta esta bestia, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, tiene semejanzas de esos tres poderes. La filosofía de Grecia, la fuerza y el poder de Roma, perdón, de Medo-Persia, y por supuesto la confusión de doctrinas y filosofía e ideologías de Babilonia. Y el dragón le dio su poder. El dragón simboliza claramente a Satanás, su trono y su gran autoridad. Interesante. ¿Por qué le dio? ¿Cómo le dio? Una de las cabezas parecía herida de muerte. Muy bien. 1798. Es tomado preso el Papa y, por supuesto, dice que su herida fue sanada. Eh, Mussolini le devuelve al papado su poder y lo declara Estado a Roma, por supuesto al Vaticano. Pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, dice claramente, porque ahí comenzó a tener poder a nivel mundial. Y adoraron al dragón. ¿A través de quién? A través de la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nosotros conocemos en la historia, después de 1798, perdón, 1798 y 1944 en adelante, podemos ver nosotros claramente cómo este poder ha tomado hegemonía mundial. Ya voy a mostrar algunas fotos, ustedes pueden buscarlas también. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes. Soy el Hijo de Dios, soy el vicario de Cristo, ¿no? Y blasfemias. Yo no cometo pecados, dice el Papa. Y por supuesto, él es infalible. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Nosotros conocemos la persecución de la Edad Media desde el año 538 hasta 1798, cuando el Papa es tomado preso. Por supuesto, son 42 meses. Significan eso que son 1260 años en las que el papado, a través de sus fuerzas bélicas, persiguió a los hijos de Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, a saber, los que viven en el cielo. Incluso se cree representante de Jesús en el cielo, porque cree interceder por los pecadores. Nadie más puede interceder por los pecadores sino solamente Cristo. Esa es la blasfemia de tomar el nombre de ser Filii Dei, hijo de Dios, ¿no es cierto? Representante del Padre. Y se le permitió combatir a los santos, a ver muy bien la Edad Media y vencerlos. ¿Conocen ustedes acerca de las catacumbas y los lugares donde se metían las famosas santas inquisiciones que no tenían nada de santas? Allí se perseguía a los hijos de Dios, a los santos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Eso es claro. Hoy el papado es respetado a nivel mundial en toda tribu, pueblo, nación y lengua. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Los únicos que podrán ser identificados como hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo, que murió y que Él es el creador también del universo. Versículo 9 nos hace un llamado. El que tenga oído, oye. Y el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No vamos a explicar esto
porque es una paradoja que no vamos a tomar tiempo para eso ahora. Pero en el versículo 11 aparece en la profecía una segunda bestia. Después vi a otra bestia que subía de la tierra, de un desierto, de manera anónima. No había multitud, como parece la primera vez. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Parecía que no era voraz, pero viene con su eh, sistema republicano que lo gobierna y que lo tiene bien claro como un poder estable que tiene y que está tomando la hegemonía en el mundo. Pero dice, hablaba como dragón, parece cordero, pero actúa como dragón. Ya estamos viendo todo lo que está pasando, ¿cierto? En Irán y en otros países, ¿cierto? Muy bien. Versículo 12. Ejercía toda la autoridad de la primera vez, en presencia de él. Ustedes han visto hoy en día que el cristianismo protestante de Estados Unidos está tomando mayor presencia a nivel mundial. Está dándose cuenta que representante del cristianismo aparentemente ya no es solamente el catolicismo, sino también el protestantismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hacía que la tierra de los habitantes adorasen a la primera bestia. Hacia eso va, cuya herida mortal fue sanada. No se olviden, este es un instrumento de la imagen de esa bestia que está aparentemente callada hoy en día, pero que está presente. Esa es la bestia que su herida mortal fue sanada, la bestia de Roma. ¿Quién va a darle el poder para ser adorado? Esta segunda bestia, que es el famoso protestantismo apóstata, lo llama el Apocalipsis. Este realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos nosotros con nuestros ojos mirando lo que está haciendo Estados Unidos? Es impresionante, ¿verdad? Con las señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen a la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Este poder norteamericano en el poder de los Estados Unidos, este poder lo único que hará será darle adoración, mover al mundo para mirar a la primera bestia que es el papá. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Se hará una imagen de esa bestia, una forma ideológica a la cual a todos se les obligará a tener que aceptar y seguir y creer. Si no, serán perseguidos, dice la Biblia. Versículo 16. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Unificar el poder de la primera bestia y la segunda bestia en una imagen de la bestia. En un tipo de cristianismo que aparentemente hoy parece una predicación casi como un anuncio agradable a los oídos. Oh, Estados Unidos se va a declarar nuevamente una nación bajo la orden de Dios. Acaban de hacer el Comité de la Paz. Y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción. Algo está sucediendo que nosotros de repente no nos estamos dando cuenta, pero es necesario que lo hagamos. Y luego dice que ordenará a todos, a pequeños, grandes. Nadie podrá contra el poder de esta segunda bestia porque bélicamente está preparada y es más grande y más poderosa que cualquier otro. Lo interesante del asunto viene en el versículo 17. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se acuerdan ustedes en la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Ah? Una practiquita, ¿no? De cómo suceden las cosas, ¿no? Ya ustedes pueden darse cuenta que simplemente se da una orden y esa orden se cumple, porque las leyes, los países están de alguna manera coordinados, están coactados también por su economía, porque la economía depende de este país poderoso. Y a través de él, con sus famosos aranceles y sus amenazas,
puede conseguir lo que a él se le ocurre, se le plazca. ¿Ok? Vamos a seguir la siguiente. En el capítulo 13, versículo 1 al 10, habla de la Roma pagana y Roma papal. Ya vemos algunos textos que yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en el video, para que ustedes lo puedan revisar. Y luego dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue dada desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Eso es importante. Yo quiero dar el mensaje, pero al mismo tiempo no quiero que nos asustemos. Hay un poder más grande que Roma pagana, Roma papal y Estados Unidos y todos sus poderes que va a luchar a favor de nosotros. Hay dos poderes terrenales que juntos perseguirán al pueblo de Dios, pero Miguel estará de nuestro lado. Una de esas potencias, dice la explicación, la bestia que sube del mar, ya sabemos, se describe como la combinación de un leopardo, el oso y el león. Imágenes tomadas directamente de Daniel 7:4 al 6. En la lección 6 vimos que en Daniel 7, después del surgimiento de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, vino el último poder terrenal, Roma. Comenzó con Roma pagana y luego se convirtió en la Roma papal. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7, 7 y 8, 19 al 21 y 23 al 25, que salió directamente de la cuarta bestia, vemos ahí cómo este cuerno pequeño, que en Apocalipsis se le llama ya como la bestia del mar. En Daniel se le llama el cuerno pequeño que toma poder. Allí vimos también que muchas de las características de la Roma papal, como se muestra en estos versículos de Daniel 7, reaparecen en la bestia que surge del mar, en Apocalipsis 13, 1 al 10. Sin embargo, Roma no está sola, se describe otra potencia. En esta semana, pues nos centramos un poco para ver este tema. En Apocalipsis 13, 1 al 10, analiza por qué se refiere al papado, en su papel en el pasado y en el futuro. Observe específicamente qué rol prominente se le da. ¿Qué significa esto de términos en términos de acontecimiento de los tiempos, de los últimos días? Su herida mortal fue sanada y toma poder, toma hegemonía a nivel mundial. Que Dios tiene personas fieles en todas las iglesias. Las escrituras apuntan a un rol específico que esta institución ha desempeñado en la historia y que jugará en los tiempos, en los acontecimientos de los tiempos del fin. Apocalipsis 13 nos muestra lo que ocurre aquí. Durante siglos, la iglesia romana ha sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Un ejemplo revelador de su poder se ve en la historia de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien, habiendo hecho enfadar al Papa Gregorio VII, perdón, fue hasta el castillo del Papa para hacer las paces. Allí, el emperador romano fue obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días en el frío del invierno, antes que el Papa le concediera la entrada. El Papa tenía poder sobre él. Gregorio VII, eufórico por su triunfo, se jactó de que era su deber derribar el orgullo de los reyes. Así actuaba el poder. Sin embargo, mediante la influencia de la Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa, la hegemonía política y la religiosa de Roma quedó hecha añicos a los finales del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, efectivamente fue llevado cautivo por el ejército francés en 1798 y murió en el exilio en 1791. No obstante, Apocalipsis 13 habla de un resurgimiento, de la curación de su herida mortal, y aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser una fuerza influyente, tanto en el ámbito religioso como en lo político. Por ejemplo, el discurso del Papa Francisco a ambas cámaras del Congreso estadounidense en el año 2015 fue una primicia histórica. Según la profecía, esta influencia aumentará. Aquí vemos al Papa, por ejemplo, en una foto con todos los líderes europeos. ¿Cuál es la razón por la cual él está en el centro? ¿Por qué no es uno más de todos? Hay una razón. El Papa, como líder mundial, no solamente con los grupos religiosos cristianos o pseudocristianos, sino también con los que son los árabes, islámicos, musulmanes. Sus representantes se reunían con él. ¿Por qué? Porque él es el líder que tomará hegemonía mundial. Él era una autoridad tan grande que se reúne también no solamente con los
musulmanes, otras órdenes, sino también con todos los protestantes de diferentes partes del mundo. Esa unión no se veía venir a algunos, pero la profecía se cumple. Asimismo, con otros grupos religiosos que tienen creencias totalmente ajenas al cristianismo, también se reúnen con el Papa y lo aceptan como su líder. Ahora, en la segunda parte, los Estados Unidos aparece en la profecía. La gente se pregunta, y con razón, ¿cómo podría Roma tener el tipo de influencia hoy o en el futuro que se describe en Apocalipsis 3? Después de todo, hace rato que pasó la época en la que podía dirigir ejércitos, como lo hizo en el pasado. Pues la respuesta también se encuentra en capítulo 13, versículo 11 y 12. Estos símbolos nos ayudan a identificar quién tiene ese poder. Y por supuesto es Estados Unidos. Apocalipsis 13, 5 se menciona que a la bestia que precede a esta, que desde siempre los protestantes han considerado que es Roma, se le dio poder por 42 meses. Los 42 meses son los tiempo y medio tiempo de Daniel 7:25. O los 3 años y medio de Apocalipsis 14, 12, 14. O 1260 días proféticos en Apocalipsis 12, 6. Es el tiempo durante el cual el poder papal oprimió a sus oponentes. Este periodo profético, que utiliza el principio del día por año, comenzó con la supremacía papal de 538 y terminó en 1698, el año en que el Papa fue tomado cautivo. En este momento, el poder papal recibió su herida mortal y la predicción se cumplió. Alrededor de esta época de la historia, cerca del final de los 42 meses, 1798, aparece otra potencia que surge de la tierra y contrasta con muchos de los poderes anteriores que salieron del agua, que es un símbolo de las masas humanas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, lo dice Apocalipsis 17:15 como una manera de interpretar por qué creemos que el papado nace de la multitud. ¿Cuál era en 1798? A ver, por estas razones y otras, este poder debe ser Estados Unidos de Norteamérica, que surgió de una parte relativamente deshabitada del mundo y no tuvo que derrocar a ningún imperio mayor que para él. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, solo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos del Norte. Aunque primero se describe a este poder con dos cuernos como cordero, animal que simboliza la mansedumbre, hablará como dragón, lo que denota un tiempo de persecución similar al ocurrido bajo el poder anterior. En Apocalipsis 13:11 al 17, entonces, responde la pregunta de cómo podría Roma ejercer la influencia que la profecía predice. Simplemente contará con el respaldo del poder de los Estados Unidos de Norteamérica y a través de los años lo hemos visto. Aquí estas fotos muestran las reuniones del Papa o de los papas con los presidentes norteamericanos. Ahora, el mensaje del Papa a Donald Trump es bien interesante. Dice que Dios Todopoderoso le conceda sabiduría y fortaleza y protección, le dice, en el ejercicio de sus funciones. Él es un consejero. Inspirado en los ideales de la nación, dice, tierra de oportunidades y acogida para todos, espero que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y se comprometa siempre en la construcción de una sociedad más justa, donde no hay lugar para el odio, la discriminación o la exclusión. Eso es lo que mandaba el Papa Francisco a Donald Trump. Finalmente le pide que, para que tenga guía en sus esfuerzos en la promoción de la paz y la reconciliación entre los pueblos. Interesante, ¿no? Ahora, la Junta de la Paz es interesante. ¿Por qué esto toma mayor relevancia? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está luchando por atraer aliados occidentales a su Junta de Paz, pero hasta ahora ha conseguido el apoyo de los monarcas del Medio Oriente, el hombre conocido como el último dictador de Europa y de al menos un líder buscado por presuntos crímenes de guerra. Trump ha invitado a decenas de países a unirse a la Junta que busca resolver conflictos globales, pero su cometido ha alarmado a varios aliados de Estados Unidos, como también lo ha hecho el comentario del líder de Estados Unidos de que podría reemplazar a las Naciones Unidas. Él quiere tomar la hegemonía mundial. La Junta, presidida indefinidamente por Trump, fue concebida y originalmente como un organismo limitado encargado de supervisar la reconstrucción de Gaza devastada por la guerra
de 2 años con Israel. Sin embargo, su propósito se ha expandido para abordar conflictos de todo el mundo. Y el borrador de la carta que se envió junto a las invitaciones ni siquiera menciona a Gaza, para que ya pueden darse cuenta. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 al 5, habla acerca de lo que sucedería en el tiempo. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán, dice el versículo 3. En el versículo 4 dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuál es la razón por la cual estoy haciendo este comentario, esta presentación? Porque quiero que tú no estés en la oscuridad, que te des cuenta, que mires estos acontecimientos no como hechos relevantes, recurrentes, sino como hechos relevantes para el tiempo del fin, porque la profecía así lo dice. Ahora, es muy importante que consideremos que todos estos temas relacionados al tiempo del fin están en función del mismo hecho por el cual Lucifer fue echado del cielo. Es una cuestión de adoración. Cualquier cosa el Señor va a permitir o va a perdonar, pero no va a perdonar el que nosotros reconozcamos a otro Dios en vez de Él. Es muy importante que tomemos en cuenta que la adoración al Dios verdadero es la prueba de que nosotros estamos en el camino correcto. De otro modo, lo único que estamos haciendo es simplemente rebelarnos contra Dios, ser apóstatas contra Él. La adoración es el punto de quiebre en la vida del cristiano. ¿A quién? Al Creador, al Dios Todopoderoso. A lo largo de la historia sagrada, el Señor tuvo que lidiar constantemente con los que caían en la idolatría y otras formas de adoración falsa. En la crisis final descrita en Apocalipsis 13, volverá a surgir el tema de la adoración. Aquí también el pueblo de Dios tendrá que decidir a quién adorar y a quién servir. Si aceptar la marca o no aceptar la marca, para poder comprar y convivir. Si no tienes la marca, no podrás tener agua, luz, no podrás depender de los servicios que te da la ciudad. Es importante entender eso. En el libro de Daniel está el momento histórico en que 3 muchachos hebreos a quienes se les ordenó adorar a la estatua de oro, tuvieron que decidir adorar a la estatua de oro o morir. Vimos también que Apocalipsis 13 utiliza el lenguaje de este capítulo para representar la persecución que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos tiempos. El pueblo de Dios. Es decir, lo que sucedió en Daniel 3 puede ser visto como un precursor de lo que sucederá en los últimos días, según se muestra en el contexto inmediato de los poderes de la bestia de Apocalipsis 3. A todos se les ordenó adorar a la estatua de oro, o serían ejecutados en un horno ardiente. De igual modo, en Apocalipsis 13, todo lo que no le adorase a la imagen de la bestia sería ejecutado, muerto, perseguido. Lo dice claramente la escritura. Babilonia siempre ha sido la capital de la adoración falsa. La Torre de Babel dio prueba de los deseos de sus constructores, al igual que Lucifer de subir sobre las alturas de las nubes y ser semejante al Altísimo, como así también de sus esfuerzos por salvarse a sí mismos en caso de otro diluvio mundial. Por lo tanto, se negaban a creer la promesa de Dios de que nunca permitiría que se desatase otro diluvio sobre la tierra. En el imperio neobabilónico, también exaltaba la obra de las manos humanas. Nabucodonosor exaltó la gran Babilonia que yo edifiqué. Más adelante, el rey Belsasar tomó las copas de oro del templo de Salomón para un banquete. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, y de bronce, y de hierro, de madera y de piedra. Observa que los verdaderos vasos del templo estaban llenos de vino embriagador, que reducía la sensibilidad de todos los que bebían de ellos. Como resultado, muchos de la ciudad perecieron cuando cayó Babilonia. Una apariencia externa de verdad puede engañarnos, pues enmascara el mortal vino de Babilonia, su confusión, su doctrina. La adoración falsa y las ideas falsas son la divisa del reino de Satanás. Ahora, este concepto de Babilonia es importante que tomemos en cuenta, porque tiene que ver con confusión de doctrinas. Nada de lo que diga la Iglesia Católica o los movimientos que se unan a él tendrá sentido para adorar al pueblo de Dios.
perdón, al Hijo de Dios, que el pueblo de Dios adore al Hijo de Dios. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Cómo nosotros hemos recibido o hemos sido influenciados con estas falsas doctrinas? Es importante que nos preguntemos. Jeremías capítulo 51, versículos 6, 7, 53 y 57. Dice, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. En el 7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Zacarías 2:7 dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Apocalipsis 17:5 y 6 dice, y en su frente y en su nombre escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica persiguiendo a los hijos de Dios durante la Edad Media. Mi Apocalipsis 18 dice, y clamó con potente voz. Eso es el final de Babilonia. Ha caído Babilonia. Se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecida. De todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Nosotros vemos que en el papado los corruptos ponen su dinero, los políticos que escapan dejan su dinero allí. Es una corrupción, una fornicación total de doctrinas. La gran ramera, madre de las naciones, madre de los pueblos de la tierra, confundidos con una doctrina falsa de un falso Dios, así como lo fue Babilonia pasado. Tal como vimos, Babilonia tiene una larga historia como capital de la adoración falsa, por lo tanto, es un símbolo apropiado de un poder del tiempo del fin que engaña a las naciones. Compara el dragón, la bestia que sube del mar, y la bestia escarlata, en Apocalipsis 12:3 y 13:1 al 3 y 17:3. ¿Cuáles son las similitudes entre ellas? Las tres bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos, que representan la suma total de cabezas y cuernos de las bestias de Daniel 7. Cada imperio sucesivo se construyó sobre los que vinieron antes. Del mismo modo, la bestia escarlata combina elementos del dragón y la bestia que sube del mar, que simbolizan la Roma pagana y papal, respectivamente. Así como de la bestia que sube de la tierra, agrupando a los tres poderes, a todos los enemigos de Dios en una verdadera coalición. Es muy claro, pueden ustedes buscar en Google toda la información que estamos dando en esta. Asimismo, es importante tomar en cuenta la Babilonia la Grande. Un elemento adicional del capítulo 17 de Apocalipsis es la mujer montada sobre la bestia escarlata, que simboliza una nación ilícita de poderes religiosos y políticos. Esta mujer contrasta fuertemente con la mujer pura de Apocalipsis 12. La mujer pura de Apocalipsis 12 es la iglesia de Dios. En cambio, en el capítulo 17 es la ramera, la gran Babilonia. Por supuesto, la mujer es considerada, pues vista en el cielo, la otra sobre muchas aguas, sobre multitudes. La otra está vestida del sol de justicia, la otra está vestida de púrpura y escarlata. La otra tiene corona de 12 estrellas, los 12 discípulos, 12 pueblos de Dios. La otra está adornada con oro y piedras preciosas. La otra está atacada por el dragón, la otra está sustentada por el dragón. Es la madre del remanente, la iglesia de Dios. Esta es la madre de las rameras. Como la madre de las rameras, Babilonia ha estado muy ocupada reproduciéndose. La iglesia madre apóstata tiene muchas hijas apóstatas, pero Dios no asume la responsabilidad de los errores promulgados ni de las atrocidades cometidas por el cristianismo apóstata. Su pueblo verdadero, aunque atacado por Satanás, sobrevive a través de los siglos. Es la esperanza que la palabra de Dios dice. En el capítulo 14 del versículo 8 de Apocalipsis, ya le advirtió a la gente sobre la caída de Babilonia o la apostasía de la verdad, que posteriormente conduce al engaño final que genera la marca de la bestia. Esta advertencia se repetirá con mucho más poder y culminará en el último llamado para que el pueblo de Dios que todavía está en Babilonia salga de ella y se una a la iglesia remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Quién es el pueblo remanente de Dios? Ustedes. Ahora, hay un llamado de parte de Dios para su pueblo. A lo largo de los años, los estudiosos de la profecía bíblica han estado siguiendo los acontecimientos mundiales con gran interés, especialmente aquellos que parecen relacionarse con el tiempo del fin. Pensemos, por ejemplo, en el papel de los Estados Unidos
Ya en el año 1951, algunos adventistas identificaban a ese país como el poder de la segunda bestia. Una identificación muy notable daba la condición de los Estados Unidos en ese entonces. A mediados del siglo XIX, las grandes potencias seguían siendo las del viejo mundo: Prusia, Francia, Austria, Hungría, etc. En ese entonces, los Estados Unidos tenían un ejército pacífico de unos 20.000 hombres, aproximadamente una décima parte de la cantidad de combatientes de la batalla de Waterloo. Solamente en 1914, apenas 40 años antes, los británicos invadieron Estados Unidos. Invadieron e incendiaron Washington, D.C. En 1867, los valientes de Sitting Bull aniquilaron al séptimo regimiento de la caballería de los Estados Unidos, del general Custer. Por consiguiente, incluso después de que algunos comentaristas identificaban a los Estados Unidos como el poder que un día impondría la marca de la bestia en el mundo, la nación todavía estaba luchando contra los nativos norteamericanos en su propio terreno y no siempre ganaban. No caben dudas de que los acontecimientos mundiales se desarrollan como creímos, pero todavía falta que ocurran más cosas antes de que llegue el fin. Por eso es muy importante, por ejemplo, al hablar de la marca de la bestia, enfatizar que en este momento no la tiene nadie, independientemente de si guarda el cuarto mandamiento o no. Además, deben suceder otras cosas. Apocalipsis 14, 1 al 4 nos dice que hay acontecimientos que van a suceder que son importantes para nuestro tiempo. En estos versículos pintan una sombría imagen del mundo político, moral y espiritual. Muestran la influencia malévola de la falsa enseñanza religiosa en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, ofrecen una gran esperanza porque otro ángel del cielo ilumina el mundo con su gloria. Además, los fieles de Dios, los que aún no saben lo que deben saber, son llamados a salir de Babilonia. Esto significa entonces que el pueblo de Dios que ya está fuera de Babilonia tiene hasta el final una obra que hacer por quienes todavía están en. ¿Okay? Es muy importante que entendamos esta profecía. Yo quiero que ustedes la puedan revisar y cada uno de ustedes pueda darse cuenta qué es lo que realmente estamos queriendo decir cuando vemos la profecía así de paso, solamente de paso. Quisimos mostrárselas para que ustedes puedan tomar en cuenta que estamos viviendo los tiempos finales de la historia. No es raro ver cómo Estados Unidos, a través de su poder económico y poder bélico, puede controlar a las naciones. No será raro que Estados Unidos pueda establecer si alguno de nosotros debe o no debe poder comprar una propiedad, vender una propiedad, hacer negocios con su poder dominante sobre no solamente las personas, sino también sobre sus mentes. Porque no se olviden que viene el plan de adorar a la primera bestia, que tiene llena de fornicación sus doctrinas, por supuesto falsas doctrinas, que impondrán a aquellos que no quieran someterse a ese pueblo o a ese pueblo. Todos aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida y aceptaron a Jesús como su salvador personal, serán aquellos que serán perseguidos y quizás muertos. Pero la muerte, Jesús tiene poder sobre ella para resucitar a todos aquellos que murieron en Jesús. Espero que esto te haya ayudado a esclarecer un poco, mirar las cosas que están sucediendo y el poder de los Estados Unidos y pronto el poder que le dará al papado para controlar las mentes y la economía del mundo. No seas parte de ello. Sé uno de aquellos que miran a Jesús, puesto los ojos en Jesús, pueden esperar su segunda venida. Un abrazo.